tal amigos? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarme en este día 19 de mayo en un programa más de Diálogo Clave. Esta noche, tal como lo habíamos anunciado, vamos a dialogar con la asambleísta por la provincia de Loja, Yanine Cruz. Pero antes de iniciar esta entrevista, quiero hacer una precisión. Como todos los invitados, les hemos venido promocionando, sea un día anterior o sea en la mañana, para que ustedes conozcan quiénes van a acompañar en el diálogo de esta noche. Sin embargo, por esta entrevista hemos recibido muchos mensajes en el sentido de que no debería hacerse la misma. Quiero comentarles que desde mi punto de vista y desde mi trabajo que he venido realizando, me ha gustado siempre defender esa libertad de expresión, pero en la práctica, no solo de palabras o por conveniencia de alguno de los sectores. Esa libertad de expresión que es tan legítima mía como tan legítima de usted que nos está observando y tan legítima también del lado de las autoridades. En este espacio hicimos una publicación sobre cómo votaron los asambleístas de la provincia de Loja en una ley que ha sido bastante polémica como es la ley de apoyo humanitario. Yanine Cruz y Rubén Bustamante votaron a favor de esta ley, una ley que también tiene ciertas bondades que a lo mejor pudieron haber sido canalizados por otra vía, pero que el fondo de esta ley y lo que ha conmocionado al país es justamente el tema laboral. En esta página se cuestionó muchísimo ese accionar y era necesario conocer cuál era la otra versión. Yo siempre les he dicho que cada noticia tiene dos caras. Nunca podemos dejarnos llevar de una sola. Sin embargo, nosotros como seres humanos tenemos esa capacidad de discernir luego de escuchar esas versiones. El día de mañana dialogaremos con el ingeniero Rubén Bustamante, con quien tenemos muchos temas que abordar y yo creo que ustedes también, que están hacia el otro lado de la pantalla, lo pueden hacer. Este espacio también es para que ustedes pregunten. Nunca se les ha cerrado, ni se ha filtrado las preguntas, ni los comentarios se los ha borrado. Lo único que se les ha pedido es que se lo haga con el debido respeto hacia quien dirige este espacio, hacia quien acepta una entrevista, como también a quienes nos están visualizando a través de esta página. Hecha la aclaración, quiero dar la bienvenida a la asambleísta Yanine Cruz, quien ya nos acompaña. Asambleísta, buenas noches. Buenas noches, estimada Rosario. Un abrazo a todos nuestros amigos que se encuentran conectados a este importante medio digital. Estamos siempre para poder responder las inquietudes y sobre todo aclarar muchas versiones y responder frente a nuestro voto el por qué se dio y obviamente en las circunstancias en las que se encuentra el país. Buenas noches. Asambleísta, si bien es cierto, nos encontramos en una coyuntura bastante compleja, la emergencia sanitaria, esta pandemia para la que nadie estuvo preparado, pero se han venido tomando medidas que a lo mejor en otra coyuntura difícilmente las podían haber tomado. Y hablo del tema laboral, hablo de las medidas económicas. Hoy el presidente de la República también hace referencia también a nuevas medidas económicas que él plantea. En fin, como que se está aprovechando la coyuntura para tomar medidas que en otro escenario eran distintas. Si regresamos a octubre, los ciudadanos se movilizaron rápidamente, se organizaron y pasó lo que pasó. Sin embargo, se ha dado este escenario y dentro de esto, la Asamblea Nacional en un momento se sintió amenazada, le pregunto esto, porque se habló incluso de muerte cruzada, hubo una presión para aprobar ciertos proyectos de ley. Empecemos por ahí, asambleísta. Bueno, de ninguna manera nosotros hemos sentido presión por parte del Ejecutivo. Desde el inicio hemos escuchado como, por ejemplo, la ministra de Gobierno hablaba de una posible muerte cruzada. A nosotros no nos ha faltado para nada la libertad de poder criticar este gobierno. Es por eso que tenemos claros datos de censura a la ex ministra, por ejemplo, de Salud, la presión para sacarlo al frente del Seguro Social, a Paul Granda. Hoy estamos en el juicio al ministro de Finanzas, Richard Martínez, la censura que llevé a cabo en contra del señor José Tuárez, del Consejo de Participación Ciudadana, y cada vez pues la documentación de fiscalización, que es parte obviamente de nuestros diferentes responsabilidades. Así que en ese sentido nunca hubo
bueno, nosotros la verdad no hemos sentido esa presión, pero no quita de lado la intención del gobierno en buscar desestabilizar el país. Y hay que entender la situación que se da, un escenario, como usted decía, quizás extraordinario, llevándolo al extremo para entender que nosotros nunca pensamos atravesar por una pandemia, que nunca estuvimos preparados para poder responder, y hablo como una ciudadana, ver, por ejemplo, que el sistema de salud pueda responder a la demanda de una pandemia. Países desarrollados están lamentablemente sufriendo pérdidas humanas, están buscando algunos insumos para poder sobrellevar esta crisis. Y claro, de la mano pues el tema de la corrupción, que lamentablemente ha sido una de las pandemias durante tantos años y que no hemos podido buscar responsabilidades. Fácil es decir que se deje a los órganos de control esta responsabilidad. Sin embargo, no hemos recuperado un centavo, y lo digo porque dentro del malestar ciudadano se evidencia de que, claro, están ahora tratando de pedir solidaridad al país cuando no se ha recuperado un centavo de lo que se ha expuesto. Entonces, frente a eso, en política no me asusta lamentablemente nada, porque hemos visto cómo propios y extraños se han querido aprovechar de este momento muy complicado en el país. Sin embargo, hay que entenderlo que estas situaciones, esa orden mundial donde ha golpeado la economía, no es responsabilidad solamente de la Asamblea lo que está pasando, sino en la pésima decisión de no tener políticas públicas para contrarrestar el mal que es la corrupción, el no priorizar, por ejemplo, los recursos de las instituciones públicas y no canalizarlas, lamentablemente, a los dos proyectos más importantes que tiene un país, que como ha sido, por ejemplo, el tema de la educación y como ha sido el tema de la salud. Ahora bien, usted dice, se dio este escenario, finalmente el presidente de la República envió 2 proyectos de ley, la ley de apoyo humanitario y la ley de ordenamiento de las finanzas públicas. La primera ley tuvo ciertos cambios, recordemos que incluso se hablaba de contribuciones, situación que se la eliminó, fueron uno de los, digamos yo, que de los diálogos previos que a lo mejor pudieron haber tenido entre bancadas para darle paso. Sin embargo, ¿qué pasa? ¿Por qué se aprueba? Y asambleísta, quisiera conocer la razón del por qué usted votó a favor de esta ley cuando existen una reducción al trabajo, a las 40 horas, pasamos de 40 a 20, una reducción en ese sentido a la aportación laboral. Esto implica reducción de sueldo. A ver, primero quiero decirle algo. Yo sí quisiera conocer cuál es su punto de vista con respecto a este. En este caso, cuando nosotros analizamos la propuesta enviada por Moreno, eran 2 proyectos, eran mamotretos realmente jurídicos que afectaban al país. No olvide que uno de los proyectos que hablaba de meter la mano a la autonomía de los seguros, tanto de las policías, de las Fuerzas Armadas, y en este caso a los gobiernos autónomos, que era la intención de Moreno, como la primera intención de la ley que usted bien señala de ayuda social o humanitaria, entre comillas, que era claramente para pedir a los ciudadanos aporte del sueldo. Y dentro de los debates que nosotros teníamos, claramente hablamos de poder llevar a cabo un informe, y presentó, de hecho, mi bancada un informe de minoría con las diferentes observaciones. Más allá de que nuestra organización haya presentado las observaciones, y usted, Rosario, y cualquier ciudadano que nos pueden seguir, puede pedir a la Asamblea Nacional las diferentes aportaciones, alertas que dimos a la Comisión de Desarrollo Económico, en donde nosotros dejamos claro que hay cosas que me parece que son justas, y de hecho nosotros habíamos dicho que el que gane más anualmente de $50,000 tiene pues que obviamente responder económicamente al país. De ninguna manera estábamos, por ejemplo, de acuerdo de que se le meta la mano al bolsillo a un maestro. Y eso fue lo que nosotros pusimos. Y, oh sorpresa, otros sectores decían que no, que es el momento de ser solidarios. Y es por eso que nosotros presentamos desde el inicio un informe para no generar impuestos, para no buscar ese malestar. De hecho, en el tema de las reformas laborales, yo fui una de las que más critiqué, y usted puede revisar inclusive entrevistas mías donde yo decía que hay un exceso en el caso de darle la posibilidad a un empresario de que tome las decisiones frente a la situación económica. Es evidente que estamos atravesando un momento muy especial donde muchas empresas están quebrando, donde están dejando desvinculado lamentablemente a muchos trabajadores, pero eso no puede ir en contra de un derecho justo adquirido en el tema laboral. Dejamos nuestras observaciones frente a eso. Hay artículos positivos, como usted bien lo decía, ninguna ley lamentablemente es perfecta. Por ejemplo, a pesar de que el Ministerio de Educación
tendría que haberles otorgado ya los nombramientos o incluirlos en el sistema, por ejemplo, de finanzas a los del Quiero Ser Maestro 6. No lo ha logrado cuando la ley lo manda. Nosotros establecimos una transitoria, que eso fue conocido públicamente, donde se daba el plazo de 30 días para que ellos puedan ingresar al sistema financiero. Asambleísta, hagamos una pausa ahí, porque usted hizo las observaciones, hizo el cuestionamiento al tema laboral, sin embargo, votó a favor. Sí, es que aún no digo por qué. Entonces, pasó el tema de, en este caso, de poder dar la garantía y estabilidad a los 12,000 maestros, como también a los profesionales de la salud, que también merecen estabilidad laboral. Lamentablemente no se pudo pelear para que todos los artículos sean acogidos. Y aquí, en honor a la verdad, y usted puede también preguntarle a los representantes del FUT a nivel nacional, en donde han sido siempre los gremios de lucha a favor de los derechos, en este caso lo laboral. Tuvimos una reunión donde hablamos justamente esta situación muy delicada. Yo les había dicho a ellos que dentro de mi propuesta está claramente el poder respetar el tema laboral. Lamentablemente al final yo le digo, bajaron la tabla de aportaciones, que me pareció positivo, y nosotros dejamos en alerta el tema de lo laboral, ¿sí? Esto es un tema que yo les digo con toda seguridad de que a nosotros no nos ha faltado poderle decir al país que había excesos en esa ley. Adicional a esto, muchos ciudadanos, la mayoría del país está endeudado. ¿Y qué decía? Por parte del sistema financiero no había una respuesta. Por lo tanto, se tenía que obligar aquí a las entidades financieras a responder en los plazos para poder dilatar los pagos. ¿Cómo le podríamos decir al ciudadano que no? ¿Cómo le podías decir no a los estudiantes que necesitan una beca en las universidades particulares? ¿Cómo le iba a responder a la persona que tiene una cafetería y no puede pagar el arriendo por la situación económica, y tampoco podríamos darle los beneficios, en este caso, de poder suspender las tarifas de servicios básicos? A ver, o sea, el tema es clarísimo. No es una ley obviamente perfecta, lo advertí desde el inicio. Hay excesos y en este caso se tendría que manejar la responsabilidad con el Ministerio de Trabajo. Lo habíamos hablado, lo hemos dicho y nosotros acotamos eso. Inclusive dentro de mi propia bancada, yo, y antes de tener justamente esta decisión, habíamos hablado de los excesos que hay. Así que yo sí digo, estimada Rosario, los políticos tenemos que dar la cara y asumir la votación. Lamentablemente, en el país en donde nos estamos atreviendo, dar una respuesta no solamente al tema laboral, que es primordial. Por ejemplo, nosotros peleamos para que se pueda otorgar mediante la banca pública a los pequeños comerciantes, a los pequeños productores, créditos del 1%. ¿Cómo ellos iban a sostener su trabajo? Entonces, hay mecanismos, pesos y contrapesos que lamentablemente no permitieron que todo acoja. Me hubiese encantado que acojan toda la propuesta de la asambleísta Cruz. Hemos tenido reuniones con los diferentes sectores, pero no fue la realidad. Ellos sabían lamentablemente cuál era la dura realidad. Ellos asistieron a la comisión y de hecho eso ha sido uno de los temas que para mí eran primordiales poder responder al país. La segunda ley, me parece que era uno de los términos clarísimos. Se necesita tener las finanzas claras. ¿Y esto qué significa? Ver en qué gastan los alcaldes, ver en qué gastan los prefectos, ver en cómo se destina ese capital para poder realmente dar solución al tema de los servicios básicos. A veces entendemos que muchas autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados no destinan esto para recursos y se necesitaba claramente poder ordenar las cuentas de los ciudadanos, que es algo que se pedía inclusive para poder elevar, disminuir, mejor dicho, el riesgo país. Y lo que no dicen la mayoría de expertos, entre comillas, políticos, porque están aprovechando, porque estamos a punto de terminar el periodo de hacer comidilla, es que si no se aprobara esa ley, estimada Rosario, la dolarización corría peligro. Ahí no iba a importar el tema de las autonomías, no había dinero para poder en este caso solucionar los diferentes problemas. Entonces, nosotros hemos respondido en ese sentido. A mí, lamentablemente, yo le digo, me hubiese encantado que toda la propuesta, y ese es el camino, decir las cosas como tienen que ser. Ahora, que algunos politiqueros traten, por ejemplo, de señalar de que es una violación a los derechos laborales, lo he sido clara desde el inicio, habían excesos, pero tampoco voy a permitir que politiqueros como los del gobierno anterior, cuando se festinaron el derecho laboral en el decreto 813, o cuando persiguieron a un sinnúmero de funcionarios, hoy traten ellos de decirnos que cometimos un error. Perdónenme, fuimos responsables en ese sentido en poderle dar una solución a los temas que yo le había planteado. Y segundo,
están obviamente aprovechando, porque ¿a quién le gustaba el caos o a quién le interesaba el caos? Inclusive al propio gobierno. Por eso es que estábamos tan preocupados, porque a ellos le convenían también el caos. ¿Por qué? Porque hay tantos temas de corrupción que lo mejor era que exista una convulsión social, que se atreva obviamente a llegar a marchas y evitar obviamente una investigación. Ya estaban cayendo los del gobierno y justamente ahora saltan temas de corrupción que lamentablemente nos ha preocupado. Esa es la realidad, por eso yo lo digo con toda la tranquilidad. ¿En qué condiciones se dieron en este caso los votos? Los compañeros, por lo menos la dirigencia a nivel nacional, sabía cuál era mi posición y dejé claro. Nosotros no podemos tampoco no darle una respuesta a los diferentes sectores. Y yo quiero decirle algo. La ley todavía no está aprobada, tendrá que venir el veto y veamos, porque ahora veo que tratan de señalar como que esta ley era la responsable. Responsable era dejar una tabla que les cobren a los ciudadanos parte del porcentaje. Y hoy, lamentablemente, ya nos madrugamos con la decisión de Moreno, en donde le quiere cobrar a los funcionarios públicos. Asambleísta, pero yo quiero hacer una precisión ahí. También tuvieron oportunidad de archivarla. Y si no me equivoco, usted se abstuvo al archivo de esta ley. Archivarla, ¿y qué significaba eso? No responderle a los miles de ciudadanos que no tenían una solución en el sistema de finanzas, que no sabían cómo buscar una alternativa para pagar los créditos, las hipotecas. Usted sabe que lamentablemente las casas bancarias nunca esperan. ¿Qué le podríamos decir al sistema de educación? ¿Qué le podríamos decir a los ciudadanos que tienen alumnos y tienen propiedades, en este caso, como los centros de educación privada y los docentes que trabajan? ¿Cómo iban a pagar a los docentes? ¿Cuál era el mecanismo? ¿Qué le íbamos a decir a las personas que arriendan? O sea, ¿qué le íbamos a decir a los médicos que estaban contratados? ¿No se podía mejorar? Que estaban al frente. No se podía Después mejorar. Después de 30 días. Vea, por supuesto que cómo mejorar. Cada ley es perfectible, pero no podíamos ser tan irresponsables en este momento, permitir que pase la ley como quería Moreno. Cambiamos en un 70%, 70%. Al final, ¿quiénes fueron los que huyeron de la decisión? ¿Quiénes fueron los que huyeron? Fueron claramente los de la Revolución Ciudadana. Ellos necesitaban buscar el caos. Si hubiesen sido sensatos desde el inicio, eran, señoras, no cobren a nadie. No cobren a nadie. Ellos permitieron que hoy Moreno tome la decisión de amanecer a decir ahora los funcionarios públicos, porque esta ley hablaba del tema de las empresas privadas. Y lamentablemente ese ha sido hoy uno de los golpes más fuertes que ha recibido el país. Yo, por ejemplo, estimada Rosario, yo tengo una madre que es maestra. Y yo sé que hoy la intención del gobierno es meter la mano al bolsillo, como muchos conocidos míos. Es una terrible toma de decisiones por parte del gobierno. Asambleísta, cuando se siguen destinando los recursos. Correcto, yo también tengo mis padres en el magisterio, trabajan en la institución pública, y es doloroso ver cómo cada vez que hay medidas económicas, son los funcionarios públicos los que tienen que pagar los platos rotos. Funcionarios públicos que, si bien es cierto, se ha satanizado la burocracia, se los ha tratado así. Yo siempre digo, así como hay funcionarios públicos buenos, habrá funcionarios públicos malos, como en toda profesión. Pero lamentablemente ha sido el funcionario público, no es el gobierno, el que ha tenido recorte de sueldo, el que ha tenido recorte de vacaciones, el que ha tenido nuevamente ahora una reducción. Pero usted nos decía, asambleísta, que una de sus motivaciones para apoyar esta ley es este tema del concurso Quiero Ser Maestro, que en 30 días a los maestros se les dé este nombramiento que estaba pendiente. Pero yo le pregunto, ¿era necesario viabilizarlo con esta ley cuando la misma Ley Orgánica de Educación, si no me equivoco, es el artículo 25 y el 97 que hace referencia a este tema de los concursos y tienen la obligatoriedad de darles el nombramiento a estas personas? Es decir, que le planteo esto porque pienso que pudo existir otro camino para viabilizar el tema del Quiero Ser Maestro 6, por ejemplo. Es fácil decirlo, que hay varios caminos. Es fácil decirlo. Yo quisiera que algún día, por ejemplo, que usted vaya a la Asamblea Nacional y ver a 137 legisladores, exministros de Correa, siendo hoy legisladores buscando impunidad, buscando hoy a los asambleístas de Alianza País resentidos porque no están manteniendo lo que siempre han mantenido. Y lo más importante, es fácil decir que la ley les obligaba, pero no lo cumplían. Y los compañeros ya fueron notificados y los iban a dejar afuera. Cuando una transitoria obliga de manera inmediata, hoy recién la ministra, ¿qué dice? Sí, el presidente ha sido solidario con el tema educativo. Y no es que ha sido solidario, nos ha tocado duro pararnos en la Comisión de Educación para que vaya. Y mire, no es que yo me quiera huir de mi responsabilidad, eso lo tengo claro.
Yo tengo claro el tema de las condiciones, pero usted está haciendo comparación del tema público. Ojo, la ley solidaria, nosotros logramos sacar el aporte que iban a pedirle a los ciudadanos. Nosotros logramos sacar. Quienes no permitieron eso fueron otros los llamados a decir que hay que ser solidarios, y puede revisar las grabaciones de quiénes son los legisladores y de qué tendencia política. Los que hoy día están criticando son los que pedían que todos saquen de su sueldo para pagar, que nosotros dijimos, no, señores, no fueron capaces de recuperar un centavo de la corrupción porque tienen que pasarle factura al país. Nosotros en la ley hablamos del tema que propusieron, este tema de acuerdo centro-laboral, que le digo, yo no estuve desde el inicio, en este caso, de acuerdo, pero no era del sector público. Quien mete la mano en el sector público es hoy Moreno con decretos. La ley todavía no está aplicable, la ley no está en el registro oficial. Entonces buscan un caos de que ya se va a reducir por la ley. No, la ley todavía no está en el registro oficial, por lo tanto no es aplicable. Y eso quiero dejar claro. La ley, en este caso de humanitaria, no hace referencia absolutamente al sector público. Así que eso yo quiero sin embargo, decir. Asambleísta, claro, sin embargo, usted tiene razón cuando dice la ley todavía no está inscrita en el registro oficial, todavía no se la puede aplicar, pero no sin ley hacen lo que hacen. Imagínese usted con la ley en la mano, y no solo en el sector público, también hablemos del sector privado. Claro, yo le digo algo, y yo dije claramente que van a llover las demandas de inconstitucionalidad y de lo laboral. Usted sabe que en el tema de lo laboral los derechos son irrenunciables, así que en ese sentido teníamos claro qué es lo que va a pasar, y ahí la Corte también tiene que responsabilizarse y poner un alto a esta ley. Es lo mismo que nos acaba de pasar con, por ejemplo, el recorte del tema de educación, que a pesar de decir la vicepresidenta de la Corte Constitucional de que eso no se puede dar la reducción en el tema del presupuesto educativo, ¿qué hace el ministro Martínez? Poco y nada le importa, él sigue con el tema del recorte presupuestario. Entonces es por eso que se tiene que llamar las cosas por su nombre. El ministro de Finanzas tiene que salir, lamentablemente, no solamente por el tema de la pandemia, sino que se escudaron en el tema de la pandemia para tomar estas decisiones. Usted bien lo dice, ya teníamos un antecedente en el mes de octubre. Ya sabíamos que el país se paralizó y que se perdió miles de millones de dólares, pero solamente haciendo un análisis de solamente estos meses de emergencia, se han entregado 8,000 contratos. 8,000 contratos. Hay sorpresas, hay sobreprecios y no están priorizando. Por ejemplo, yo le decía en una publicación al ministro de Finanzas, él en el mes de marzo acaba de pagar una contratación de $200,000 a una agencia de viajes. Rosario, cuando todo el país estaba paralizado. Acaban de querer adjudicar a una de las instituciones que Moreno, que hoy va a eliminarlas, que es Inmobiliaria, acaba de subir un contrato de $1,200,000 para buscar seguridad. Parece que tenían miedo que alguien se lleve los bienes inmuebles, que les preocupaba eso y no destinar esto al tema de salud. Se hubiese evitado un sinnúmero de recortes. El gobierno no priorizó. ¿Y qué es lo peor? Lo peor es que los mismos millonarios contratistas petroleros son los mismos que siguen al lado de Rafael Correa. Nunca dejaron de tener contactos. Una cosa es lo que nos presentan al país las peleas. ¿Por qué no ha caído Ramiro González? ¿Por qué no han caído los Benicios Alvarados? ¿Por qué no han caído los ministros de Correa? ¿Por qué? Porque entre ellos se siguen cuidando y ahora tratan de lanzar el tema a ciertas organizaciones políticas, que es justo, porque lamentablemente estamos en este tema político que tendremos que asumir el peso político, pero de ninguna manera podemos nosotros dejarle con toda la tranquilidad a estas organizaciones que lo único que han hecho era hacer de las suyas y siguen haciendo. Por eso el tema de los sobreprecios. No, ahora nos sorprenden con el tema de los kits, en el tema de la Secretaría de Riesgos, cuando habían denuncias, el tema de los repartos de los hospitales, que no es un tema solamente en este gobierno, vienen arrastrando de las instituciones del gobierno pasado. Entonces, ¿cómo podíamos sostener la economía? Y hoy quieren irse por el tema más fácil, meterle la mano a los sueldos de los funcionarios. Y usted bien dice, lo que no entiende el gobierno, hablan de burocracia y critican la burocracia. Perfecto. Pero dígame algo, despiden a los ciudadanos, ¿en dónde van a buscar empleo si no hay empresas? Lamentablemente no estamos en un escenario como para despedir a gente para que vaya a golpear a la empresa privada, porque no hay una empresa privada. Lamentablemente la estabilidad ha golpeado a todo el sector que no permite tener. Hace poco hablaba con el ex asambleísta, por ejemplo, de la SUAY, Esteban Bernal. Él me contaba el caso de un compañero que tuvo que despedir a 42, ojo, después de octubre, a 42 empleados de una empresa que tenía.
Sin embargo, asambleístas, exacto, pero también hay que decir algo, y aquí voy a hacer referencia a los casos que se han dado en Loja, en la ciudad de Loja particularmente, cuando se cerraron empresas, particularmente una despidió a 32 periodistas, trabajadores, y sin embargo, semanas después nuevamente se reapertura, cuando supuestamente se los despide bajo esta figura de fuerza mayor. Situación que hace pensar que también hay que llamar a la reflexión, y no sé de qué manera a través de la asamblea existe alguna obligatoriedad, algún camino, de que no se puede aprovechar la empresa privada de esa viveza criolla, de que a propósito de la emergencia yo me declaro en quiebra, despido a mis trabajadores y mañana todo mi capital, a todo el tema económico que tenía, lo saco con otra marca, me reactivo de otra manera y me he librado de pagar derechos a los trabajadores, me he librado de pagar indemnizaciones y la estabilidad del trabajador mismo. Entonces, en una situación laboral entre el empresario y el trabajador, hay una relación de desigualdad y necesariamente el Estado tiene que intervenir, no se puede dejar a un libre acuerdo. Vea, yo les digo algo, las demandas van a llover y van a ganar los trabajadores. Claramente los derechos de los trabajadores son irrenunciables, eso lo tenemos claro. Yo quiero decirle algo, antes de que se ponga la propuesta, porque el tema de lo laboral llegó desde el Ejecutivo, desde los morenistas, y aquí valga la oportunidad para decirle, oye, a los correístas que no huyan de lo que llevaron a la presidencia, que no tengan miedo de lo que nos dejaron de presidente. ¿Sabe qué, Rosario? Nosotros decíamos claramente, ¿cómo es que yo le voy a dejar al empresario una llave para que determine acuerdos? Usted es el jefe y usted me va a decir, vea, yo le puedo dar de aquí en adelante $300 y trabájeme 10 horas. Puede decir, es verdad. Entonces, ¿aquí qué pasa? En la actualidad existe asambleísta, los mismos funcionarios públicos. También se da eso. ¿Quiere que le diga una cosa? A veces la gente habla por hablar, pero no sabe qué es lo que pasa tras un escritorio de un asambleísta. En el tema laboral, yo me he metido durísimo en este gobierno y voy a decir el tema, por ejemplo, de los compañeros del diario La Hora. Yo supe hace un mes en los problemas que estaban atravesando, ¿sí? Y empezamos a analizar. Ojo que el Consejo Nacional Electoral le debía aproximadamente $80,000 al diario La Hora, directamente el diario de Loja. No se les pagaba y eso tranquilamente podía servir para que se los pueda indemnizar como manda la ley. En ese sentido, le escribimos a la señora Diana Tamaín, que está al frente del Consejo Nacional Electoral, y tengo la carta y la puedo hacer pública, donde me dice, señora asambleísta Janine Cruz, no podemos pagar porque el Ministerio de Finanzas no nos cancela. Y esa plata yo hablé con algunos de los colegas que fueron despedidos. Tendrá que unirse y pelear, porque esa plata tiene que caer en el bolsillo de quien se sacó el aire trabajando. El otro tema, el tema de lo laboral de los médicos, de los maestros, el tema de, mire, y yo creo que la demanda o la defensa de los derechos no tiene que ver el tema territorial. Yo me metí en un tema súper delicado, que quizás porque no es de Loja, no fue tan fuerte conocerlo, y usted puede meterse. Nos metimos a pelear con una empresa a nivel nacional, que es la empresa Furukawa, donde tenía en esclavitud a ciudadanos de Esmeraldas y de Santo Domingo. ¿Y sabe en dónde fue, en qué gobierno? El asesor del presidente Correa, abogado hoy de una empresa millonaria. Ahí no decía nadie, ahí nadie decía absolutamente nadie. Me metí solita a pelear. Ojo, que no son ciudadanos en este caso lojanos. Entonces, hay casos y casos que nosotros estamos investigando. Y por supuesto que hay que tener claramente evidenciado, porque van algunos a tratar de abusar de este momento complicado. Al son de la situación económica, sí es complicado. Pero yo le digo, ¿cómo le puede decir usted a la persona que tiene un salón o un restaurante que puede sobrevivir? Dígame cuál es la salida. Dígame cuál es el mecanismo laboral. Si no tiene ingresos, tiene que pagar arriendo, tiene que pagar al banco. Dígame cuál es la solución. ¿Cómo le va a decir a la señora, esta es la posibilidad? Lo que va a hacer la señora es, con el dolor del alma, despedir a la gente. Por eso era importante decirle que los que más ingresos tenían y las empresas más pudientes aporten. ¿Quiénes no quisieron? ¿Quiénes se negaron a la tabla? Fueron los morenistas que en pleno debate, el presidente de la República lanza un tuit diciendo, he pedido a los asambleístas que eliminen la tabla. Entonces, hay situaciones que son súper contradictorias y que obviamente es evidente que no tenemos presidente que nos pueda dirigir en el país, y las políticas claras por parte del Ministerio de Finanzas son totalmente paupérrimas, tenemos que decir. No ha dado salida.
Asambleísta y amigos, ustedes nos están observando. Quiero agradecerles por su participación. Reiterarles que voy a dar lectura a las preguntas, únicamente a las preguntas que están dirigidas al asambleísta. También daré lectura a los criterios y opiniones que no tengan términos ofensivos, tanto para mi persona como para la persona que ha aceptado esta entrevista. Pero antes quiero consultarle algo, asambleísta. La votación que se ha dado en la Asamblea Nacional últimamente, los ciudadanos lo han percibido como un acuerdo, un cogobierno al que le han llamado incluso entre el movimiento Creo y el movimiento País o el oficialismo. ¿Qué decir ante eso? Usted es parte del movimiento Creo. Que es totalmente falso. Nosotros estamos iniciando un juicio a Richard Martínez y lo vamos a censurar porque tenemos los votos. Si fuéramos gobiernistas, no nos temblaría la mano en haberla sacado, por ejemplo, a la ministra de Salud. Eso es totalmente falso. Quiero decirle algo. La votación no fue del movimiento solamente Creo, fueron de independientes, también fueron inclusive de Pachacuti. Así que este es una estrategia. Tratan de ver que Alianza País está unido con estas organizaciones que le digo. Y es lamentable decirle porque nosotros cambiamos en el 70% el texto de Moreno. No le vamos a dejar la jugada de Moreno como quería. Y segundo, hoy el señor Moreno acaba de decir que se tiene que meter la mano a los trabajadores públicos. Y le digo una cosa, estimada Rosario, primero sale Moreno antes que se tome esas decisiones. ¿Estamos hablando de una posibilidad de caída del gobierno? ¿Perdón? A ver, es que es evidente, ellos cometen error tras error. ¿Cómo puede ser posible que en plena pandemia no tomen decisiones cuando sabíamos que estaba en crisis? Yo le recuerdo a usted, cuando el sucesor de Correa llegó a Carondelet, ¿qué dijo? Me han dejado con la mesa servida. Y la pregunta es, desde que le dejaron la mesa servida sin poder comer, ¿qué hizo para poder salir de la crisis? Tenía que renegociar la deuda, tenía que dejar de vender petróleo a China y a Tailandia, tenía que ponerse claramente en renegociar los préstamos que en el pasado nos dejaron endeudados a intereses garrafales. ¿Y qué hizo? Siguió la intermediación petrolera. Siguen los mismos compadres recibiendo un porcentaje del petróleo de los ecuatorianos. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Nunca hicieron absolutamente nada y esperaban, y me parece que es lo que ellos quieren para continuar, en este caso, los mismos gobernando. Porque mientras las personas estamos atravesando este momento tan complicado social, no se olvide que en pocos meses van a llevarse a cabo el Consejo Nacional Electoral elecciones y las votaciones no va a ser como eran por el tema de la pandemia, va a ser voto electrónico. Así que no nos sorprendamos que sigan ellos al frente del poder. Bueno, vamos a dar paso a las preguntas. Tenemos algunas preguntas. Quiero decirles que también tengo algunas preguntas que por el mismo hecho de que van avanzando se me pierden. Si es que en alguna de ellas no les doy lectura, por favor me la vuelven a escribir y yo le doy lectura. Vamos a ver qué nos dice por acá. José Luis Manzanilla dice, Yanine, ¿por qué no hacen algo? Nos están descontando demasiado a los funcionarios públicos. Asambleísta, le pido que por favor anote si algún tema puntual para que usted pueda ir dando respuesta, porque yo voy a ir dando lectura a los comentarios. Dice Mónica Valareso, qué bonito suena, a ver, vamos por aquí, se me perdió este comentario, vamos a ver, qué bonito suena decir que está al lado de los trabajadores, pero en la realidad votar en contra de ellos, eso es burlarse, y usted habla de corrupción, dice por aquí. Hay bastante interacción de los amigos, sí se me mueven las preguntas, definitivamente. Vamos a ver si podemos nuevamente revisar la pregunta del comentario de Mónica. Leonzo Alexander Artuillo dice, ¿por qué votó a favor de la ley? Ahora está aliada a Lenín, fue elegida por Creo, nos dicen por acá. Siguen echándole la culpa a Correa. Al inicio de su entrevista dijo que no ha sentido presión por parte del gobierno. En serio, creo que somos tontos, dice su voto, y los de la bancada fueron más que negociados. ¿Cómo explica el presidente de la Asamblea suspendida las sesiones en el Pleno como le daba la gana? No podía votar hasta que no se haya negociado todo, por favor, nos dice Diana Carrión por acá. Tengo una pregunta, estimada Rosario María Gabriela Cuenca, y espero que la ponga. Dice, ¿por qué el asambleísta se acreditó como un triunfo personal que no se haya recortado el presupuesto de las universidades? Fue la iniciativa de los colectivos sociales, jurídicos, estudiantes y profesores universitarios. Ellos presentaron una acción a la Corte Constitucional y dijeron que usted no tiene nada que ver con ellos y no los apoyó en nada. Esto es con respecto al recorte presupuestario, el tema
el trámite que hizo hasta la Corte Constitucional. Por acá vamos a ver otra pregunta. Voy a seguir buscando. Ya les dije que el tema de ofensivos, insultos, no les voy a dar paso porque también tenemos que enseñarnos a debatir con altura, con criterio y hacer las preguntas. No tenemos que tener miedo. Yo siempre, cuando ustedes hagan las preguntas correctas, concretas, el tema que ustedes pienso que si queremos decir algo, también lo podemos, así estemos enojados, así estemos un poco alterados, también lo podemos escribir un poco más tranquilo y así le damos paso a la pregunta. ¿Qué hará respecto a los descuentos de los funcionarios públicos? Igual que se cuidan ustedes, no son diferentes, entonces ya caen mal, dice con el cuento de Correa. Señora, pero ustedes están de adorno, nos dice, son fiscalizadores, por favor. Esto en referencia asambleísta a lo que usted también dice del reparto de hospitales, de la corrupción que existe. Hay una gran labor por parte de la Asamblea que se debería realizar, porque una de las acciones es la fiscalización. Yo voté por usted, nos dice Frank Abad, pero usted ya no nos representa. Ya no nos venga a pedir el voto, nos dice por acá. Asambleístas ya terminaron de descorreizar, como dijo Lazo, y todavía les falta algo. Johnny Quispe. Entonces, ¿por qué apoyan a Lenin? ¿Por qué dicen una cosa en la entrevista y otra en la asamblea? ¿Por qué votó a favor del proyecto de Lenin? Insiste Stalin Sant. Usted puede hacerlo porque apoyó la ley antihumanitaria, dice Vicente Calderón. Buenas noches, ¿qué clase de trabajo hace? Si se están robando el país y no se mencionan los 4 asambleístas o solo están por el sueldo. Nos dice Alex Daniel Sánchez, fueron a cuidar los intereses del pueblo y no ser títeres de los oligarcas. Gracias por no hacer nada. Por acá vamos a leer más preguntas. Vamos a ver si hay alguna interrogante. Pregúntele por qué no se bajaron el sueldo, nos dice María Esther Armijos. Asambleístas es un tema recurrente, el tema de la remuneración de los asambleístas y por qué no se los toca. En esta ocasión no se habla de la asamblea ni tampoco cuando el presidente de la República hizo la reducción del 50% de su sueldo del vicepresidente y de los viceministros y ministros, tampoco se topó a la asamblea. Charito, por favor, exíjale que responda claramente por qué votó sí. Está dándole las vueltas, se nos lava las manos, nos dice Diana Carrión. María José Rodríguez, creo que nunca he visto una entrevista donde rechacen, dice, a un político. ¿Por qué no se bajan el sueldo? Ya le preguntamos. El tema del sueldo es algo recurrente. Vamos a ver situaciones contradictorias. Robin Andrade nos dice, ¿es una entrevista o es una conferencia del asambleísta Cruz? Le hemos dado la palabra al asambleísta Cruz para que responda ampliamente. Recordemos que son más de 35 artículos solo de la ley de apoyo humanitario. Pero usted tiene la oportunidad de hacer alguna interrogante y créame que yo le traslado a la asambleísta. Pregúntale, nos dice Carlos Cabezas, ¿por qué no les bajan el sueldo? Nuevamente el tema de los sueldos es un tema bastante recurrente. Hágale saber el descontento que sentimos y no se olvide de las preguntas, nos dice María Gabriela Cuenca. Asambleísta, yo quisiera saber, ¿es usted consciente de todo este descontento que existe? Porque si bien es cierto, y yo también lo dije al inicio, la ley tiene sus ventajas, no toda ley es mala ni toda ley es buena, pero lamentablemente el tema laboral lo ha golpeado tanto y que políticamente a usted y a los 74 asambleístas quienes lo aprobaron, les va a costar muchísimo. Vea, es que esa es la política. Lamentablemente nosotros tenemos que entender que siempre tenemos que asumir el peso, no es fácil. No es fácil estar en política, piensan que es coger y votar. No es fácil porque hay algunas posiciones que a veces son demasiado radicales y nos gustaría tener, por ejemplo, menos asambleístas, que sería lo ideal, porque usted sabe que la ley se aprueba con votos, no es que a mí me van a obedecer lo que yo quisiera, sería ideal. Imagínense, si hubiese así, tendríamos solamente leyes a favor del sector fronterizo, pero lamentablemente la realidad es distinta. Una cosa es lo que se ve y otra cosa es lo que pasa en la Asamblea Nacional. Es por eso que el nivel de aceptación es paupérrimo, es bajísimo y tiene toda la razón los ciudadanos de criticar. Frente a las preguntas, es evidente, Charito, que nosotros en este momento tan difícil teníamos que responder al país. Era algo importante, no solo, como usted bien lo decía, hay cosas positivas y hay cosas que obviamente exceden el límite de entender el tema de lo laboral. Yo estoy muy de acuerdo y de hecho yo lo venía diciendo y señalando.
Que me digan que estoy o no a favor de los trabajadores, creo que he sido clara en mi accionar. Si alguien tiene que criticarme, háganlo, tienen toda la libertad. Pero yo asumí obviamente la responsabilidad porque habían temas importantes que poderles responder, como lo habíamos anunciado. ¿Cuál es el tema? Por ejemplo, el sistema financiero. Hay mucha gente que va a quebrar, escúchenme, hay mucha gente que va a quebrar y van a dejar a miles de ciudadanos afuera del sistema laboral, que es un hecho, porque la situación recién está iniciando en nuestro país y grandes potencias han quebrado países, han quebrado cadenas de empresas, como por ejemplo Avianca en Colombia, grupos y bancos de todo lado, que afecta obviamente al ciudadano de a pie. La banca nunca pierde, pero fue tan fuerte este tema económico que no fue culpa del asambleísta Cruz, primero la situación. No estuve en el gobierno de Correa para que me pese el tema de la corrupción. Me pueden decir de lo que sea, Charito, pero jamás me pueden catalogar en este caso como corrupta. Así que esa es mi tranquilidad. Y segundo, sobre el tema de los sueldos que usted decía, por supuesto que nos bajamos los sueldos. Nosotros, de hecho, propusimos que los que más ingresos tenemos se tiene obviamente que incluir en esta tabla y no meterle la mano en este caso a los diferentes sectores sociales. Y ojo, en el tema de instituciones públicas y de los derechos laboral, que le pese a la gente que obviamente tomó esta decisión, que no fue la Asamblea. Aquí el presidente fue muy astuto, quiso lanzar la pelota a la Asamblea cuando quién fue el que emitió los decretos. Hoy el tema de la ley humanitaria todavía no está aprobada porque no había ni siquiera el veto por parte del Ejecutivo, así que estamos en espera para ver qué es lo que pasa. Y no hay ningún problema en poder responder. Estos son los tiempos complicados que un político tiene que tomar decisiones. Asambleísta, vamos respondiendo algunas de las interrogantes. Con el tema de la remuneración de los asambleístas, quisiera consultarle más bien. Ustedes durante este periodo, que ya prácticamente están a un año de terminarlo, ¿han tenido reducción de sueldo? ¿Con cuánto iniciaron y con cuánto están ahora? Son varios. Primero, algunos asambleístas realmente nos acogimos a esto. La primera es que llegando a la asamblea te quieren dar un dispositivo, un celular y una computadora. Quienes quieren acceder a computadora y a celular y plan que les pague obviamente el Estado, aceptan. Yo no acepté, desde ahí empezamos porque era un ahorro de todo el tema telefónico, aproximadamente de 1 millón. Se hizo el recorte la primera vez que hubo el tema de los salarios, que el propio Ejecutivo envió el recorte a los jerárquicos superior para poder reducirnos, y en este caso fue al inicio con el 15% de descuento y ahora con la tabla que emitió, que el gobierno emite, nosotros esperemos que solamente sean las autoridades de elección popular, sería aproximadamente la mitad del sueldo, que me parece justo, no, en esto nosotros no le hemos puesto contratiempos y de hecho, algunos de hecho tenemos más obligaciones en la provincia, que a veces quien sabe es el propio asambleísta y a los sectores que de alguna manera se puede ayudar. Una pregunta que quisiera dejarla claro, estimada Charito, hay algo que dice de por qué me asumo una lucha del tema de no recorte al presupuesto de la educación. Primero, a las personas que han generado esto, que son un grupo político, lojanos y pseudo periodistas, lojanos que son pagados por la administración del alcalde anterior, ellos son los que empezaron a señalar esto. Hay situaciones que yo no entiendo cómo puede alguien no reconocer la lucha de los propios sectores educativos. Yo sí puedo indicarle las cartas de los propios rectores de las universidades públicas y de las universidades particulares, agradeciendo la gestión de la vicepresidenta, en este caso la Comisión de Educación, lo hago con todo gusto. Las reuniones que hemos tenido con el propio representante, tanto de la Universidad Nacional de Loja, como con el rector de la Universidad Técnica Particular de Loja, como con el decano de la Facultad de Derecho, esto no es una lucha solamente del asambleísta Cruz. Nosotros pedimos a la Corte Constitucional que se pronuncie, ojo, no presentamos ninguna demanda, que se pronuncie, porque la Corte ya emitió una sentencia sobre el estado de excepción. Tendría que pronunciarse y lo hizo en su momento y reconoció la propia vicepresidenta de la Corte, que fue emitida por parte de la Comisión de Educación el pedido. Aún la lucha no se ha ganado, y quiero dejar claro, se hizo el recorte y el propio ministro de Finanzas hace 2 días lo dijo de la manera más suelta, de que sí, el recorte va porque hay que optimizar. Y ahí fueron algunos sectores sociales con los que hemos llegado a trabajar, no solamente en este tema, sino en socializaciones de leyes importantes para la autonomía de las universidades. Así que es un tema que no es exclusivo del asambleísta Cruz, sino es exclusivo de los docentes, de los estudiantes, de los administrativos y de los propios rectores. Asambleístas, ¿hasta cuándo vamos a seguir hablando de Correa? Hay gente que también
se molesta de que el tema de la culpa es de Correa, la culpa es de Correa es bastante No, recurrente. es que no, Correa no se ha ido. Por eso es que Correa sigue en la memoria y en la retina y en los escándalos de corrupción. Los compadres nunca se han peleado. Vaya a ver los contratos millonarios que siguen entregándose entre ellos. Porque es que hablamos de Correa no porque nos guste o porque digamos a un afecto. En política hay que decir las cosas como son. Y en este caso decirle algo. No se ha ido el gobierno de Correa. Siguen operando los mismos de antes. ¿Y ahora qué pasa? Pasa que tendremos que ponerle un lupa al Consejo Nacional Electoral para ver cuáles son las decisiones que se llevan a cabo. Así que las cosas en política, y esto algún rato describir todo lo que hay tras, lamentablemente, del tema político, pero no todo lo que se ve en la Asamblea es real. Lamentablemente, los poderes de quienes hoy tienen mucho dinero siguen manejando el país. Asambleísta, la ley no establece, se me fue el mensaje, justamente se me fue el mensaje, le iba a leer algo de la moratoria crediticia que nos decía un amigo acá, justamente iba a leer ese mensaje, pero lamentablemente se me fue el mensaje. Me imagino, claro, es el sistema, es sobre el tema del sistema financiero. Aquí el sistema financiero tiene que obviamente analizar el tema de cuál es la respuesta de la Junta Bancaria. Nosotros no manejamos la Junta Bancaria y que se tiene que obligar, por supuesto, a dar posibilidades de dilatar los créditos, no solamente para 6 meses, sino inclusive para un año. Correcto, asambleísta, pero acá nos dice María José Rodríguez Rosario, pregúntele, me dice, ¿por qué no le pregunta? Dice, si viajó a Japón con dinero del Estado. ¿Usted tuvo algún viaje a Japón? Sí, fue de una organización de Wonder Mujeres, que es la fundación a la que nos invita y puede acceder a cualquier documento de la Asamblea. Lo importante es que primero se documenten y lancen. A veces no podemos creer en cualquier fotografía que lanzan, ¿no? Así que la Asamblea tendrá que responder. Fue Wonder Mujeres, de hecho, tuve la segunda invitación a Italia en representar a las mujeres, no logré irme por situaciones obviamente laborales y porque tengo un bebé todavía pequeño que no pude viajar. Esa es la realidad. Y me encantaría en este caso obviamente poder responder, ojalá puedan solicitar mediante documentos a la Asamblea donde certifiquen cuántas veces salió la asambleísta Cruz, porque muchos se dicen y la realidad es muy lejana de la mala intención de la gente. Diana Carrión nos dice, ¿por qué defiende la fortuna del presidente de su bancada? ¿Cuál es el aporte de la banca a esta crisis? En referencia a Guillermo Lasso también. El presidente de mi bancada no es presidente, no, el jefe de bloque se llama Lucho Pachala, el líder de nuestro movimiento es Guillermo Lasso. Guillermo Lasso hoy se encuentra ayudando a gestionar con organismos internacionales y con empresas privadas el poder dotar de insumos, respiradores, camas, como un ciudadano más. Él no ha sido presidente y no ha sido político. Que los bancos tengan que responder, y no porque sea él, sino porque tienen que responder todos los bancos. Tienen que responder todas las cooperativas de ahorro y crédito y tienen que darnos una salida. El hecho de que nosotros hayamos coincidido en el camino no significa absolutamente de que uno tenga alguna venia, en este caso con los señores del sistema financiero. La Junta Regulatoria está para eso y en este caso nosotros estamos esperando que se pueda dar una salida. Eminentemente esto recién inicia, no porque mañana pasemos a semáforo verde es que la economía va a recuperarse. Pasarán meses para poder tener una estabilidad laboral, económica, y ahí podríamos hablar en qué condiciones termine el país. Adelantarnos a lo que va a pasar no podemos, todo totalmente es incierto. Puede inclusive que la asamblea termine antes, puede que salga Moreno, puede pasar un sinnúmero de situaciones. El escenario es bastante complejo y a propósito de esta reactivación económica, Clever Sánchez nos dice, ¿qué pasa con el transporte? No se está trabajando cuando se lo vaya a hacer, será solo con el 30%, hay deudas adquiridas. Es una situación bastante compleja. Asambleísta, quisiera dar paso a otras de las interrogantes que logré anotar acá. Nos decía, no logré anotar el nombre de la persona, pero hacía referencia al inquilinato. ¿Por qué pensar que a través de la ley se lo iba a hacer si mediante una ordenanza a los municipios se le puede dar cabida a este tema del inquilinato? A ver, primero, nosotros no podemos meternos entre tema de acuerdos y acuerdos, entre privados y privados. En este caso tenemos claro, lo que sí se está evitando es que se le saque al inquilino que no pueda pagar. Por lo menos Loja, que es una ciudad de comercios pequeños, la mayoría cerraron obviamente los locales por la situación y no tenían cómo pagar. Y situaciones en donde los dueños de las propiedades no les esperaban y muchos
nos habían enviado inclusive cartas quejas. Ahí se da la posibilidad de que en 60 días no se pueda, en este caso, pedir la salida del inquilino. Y en este sí es la responsabilidad directamente de los GATS, que se tiene que manejar, por supuesto, en ordenanzas. Y en este caso, que exista un incentivo directo para el propietario de esa casa y siendo solidario, por ejemplo, poderle exonerar del impuesto al predio, como también a la posibilidad de reducir los costos de servicios básicos, que son situaciones que a todos los GATS les compete, y nosotros como Asamblea se puso ese artículo. Así que hay temas en la ley que realmente son importantes. Yo no puedo ocultar la verdad. Hay excesos también, que son temas que hoy justamente están criticando los ciudadanos y que tienen que hacerlo. Así es, asambleísta. Yo quiero decirles a los amigos que se han sumado a esta transmisión, y ya llevamos cerca de 50 minutos dialogando, y empezamos pidiéndole al asambleísta que justifique el por qué ella votó a favor de esta ley humanitaria. Ya lo conversamos bastante, hay creo que personas que recién se suman a la transmisión y están buscando esta nueva interrogante. Asambleísta, quisiera consultarle, acá nos dice Gerardo Carrión, impuesto a la salida de divisas. ¿Por qué no ponen el impuesto a la salida de divisas? Bueno, hay un tema claro. Nosotros, el único que puede, lamentablemente, el único que puede poner, eliminar o subir impuestos es el presidente de la República. El presidente de la República, la Constitución lo manda así. Y dentro del proyecto que envió el Ejecutivo no contemplaba absolutamente eso. De hecho, hubo una generalidad por el tema del 2%, que supuestamente se iba a cobrar a los bienes inmuebles y que fue un remesón a nivel nacional, cuando el artículo 5, me parece que era, hablaba sobre el tema de los bienes inmuebles de los quienes tienen paraísos fiscales, que me parece que era lógico, pero a la larga no se pudo lograr incluir esto, ya que era totalmente inconstitucional. Los propios comisionados de derechos económicos no lograron pasar el informe con este articulado. ¿Usted cree que era inconstitucional, asambleísta? No llegó en el proyecto del Ejecutivo. Sí, por lo tanto, se tendría que mantener. Pero no le pregunto, porque sabemos que este impuesto existió en su momento. Sí, por supuesto, pero solamente el que puede emitir esto o sacar nuevamente dentro de un debate es el Ejecutivo. Si nosotros poníamos, no tenía sentido. Así que la competencia es directamente a quien le corresponde la facultad de poner y quitar impuestos, que es solamente el presidente de la República. Correcto, tenemos algunas mensajes. Pregúntele por qué defiende a la fortuna de su presidente de la bancada. Ya pasamos esa pregunta. A culpa de Correa, estimada Charito, pregúntele por qué no apoyó para que en el proyecto de apoyo humanitario quienes tengan bienes en paraísos fiscales aporten al país. ¿Será porque a Lazo le afecta? El presidente de Creo tiene dinero en paraísos fiscales, él lo ha reconocido. Sí, pero no era un tema exclusivo de Creo. Ojo, nosotros entendemos que fue la petición en este caso de quienes tienen la posibilidad de articular. Me parece, fue una propuesta del Partido Cristiano Consuma que lanzaron ese artículo, y a la larga se sumó la asambleísta de la Revolución Ciudadana. No es que no queríamos, ellos obviamente en la comisión lo sacaron, así que no había problema de llevar al debate. Habían cosas que se quedaron en la mesa de la comisión, cosas interesantes que no se pudo dar paso. Ahora, por eso es importante esperar el veto, que es lo que el presidente puede corregir de lo que se aprobó, y luego de esto se podía volver a retomar los temas que se deberían obligar, obviamente, a los que más tienen en pagar. De hecho, nuestra intención dentro de la tabla de mayor contribución era los que ganaban más de 50,000 anual, pero quienes se opusieron fueron los que hoy tratan de criticar, lamentable. Esas son las respuestas de la asambleísta Yanine Cruz. Joana nos dice por acá lo del plagio del proyecto, el caso de diezmos en los que estuvo involucrada asambleísta, y un caso de diezmos que la viene involucrando. ¿Hay información respecto a este tema? Nos dice Joana JF, no sé si nos puede reformular la pregunta para volverle a hacer al asambleísta. ¿Qué pasa con las planillas de agua y luz? La gente no está trabajando y por lo visto el cambio de semáforo no va a haber. Ahora la pelotita la lanzan, ese es un problema bastante complejo. El COE cantonal dice que sí, el COE provincial dice que no. En fin, lo cierto es que información real no hemos tenido, y los periodistas les dijimos desde un inicio. Yo recuerdo que hicimos incluso un conversatorio vía Zoom con varios colegas periodistas sobre este tema. Al inicio de la pandemia, a la ciudadanía de Loja le alertamos de que no nos estaban dando información real,
de que la situación no estaba bastante clara. Ahora, cuando ya les toca a las autoridades recibir información, ahí sienten de que en realidad les ven la cara. Un día les dicen una cosa, mañana les dicen otra, les entregan información de acuerdo a la conveniencia. Eso es una realidad. Ayudando a gestionar, dice, ¿cuándo será que las mascarillas llegan algún rato? Nos dice por acá, vamos a ver si hay alguna pregunta. Solo echando la culpa, dice, teniendo tanta plata, dice la SOPI de ayuda internacional. Dos panoramas, dice, vamos a ver si Carlos Santín tiene alguna, hay un mensaje bastante largo, pero vamos a darle lectura. Dice, dos panoramas. Primero, un país debilitado por el miedo y la incertidumbre, contexto en nada alivianado por quienes deben generar leyes para tales beneficios. Esto de alguna manera representa ineficiencia. Por otro lado, una ley no puede quebrantar derechos consagrados en la Constitución. De no corregir automáticamente se acreditan ser los precursores de la perturbación y violación inconstitucional más grande de la historia del Ecuador. Con todo respeto, señores, ya no representan, dice, los anhelos del verdadero pueblo, nos escribe Carlos Santín. Ángel Ortiz, ¿por qué en la ley pusieron que se puedan hacer convenios si quieren las instituciones financieras? ¿Por qué no obligaron a hacerlo? Esa ley es lesiva al pueblo. Que nos responda, por favor, asambleísta, ¿hay algo que precisar? Bueno, sí, evidentemente esto tenía un malestar, pero sí fue mala información que se manejó desde el inicio. Esto fue real, estimada Charito, confundieron mucho a los ciudadanos. Y yo, para poner un caso particular, me escribió un funcionario del municipio a enviarme un articulado y una fotografía de que se vulneraban los derechos de los trabajadores, derechos colectivos. Y de ninguna manera me sacó un código de finanzas del año 95, que lo estaban rodando, no sé qué sector, y era con la finalidad, obviamente, de caotizar. Sin embargo, yo le he dicho y me mantengo. Claramente, la Corte Constitucional puede echar abajo. Así que, en ese caso, nosotros tenemos claro que habían articulados donde se pueden recuperar y seguramente la Corte Constitucional le enviará, en este caso, a la Asamblea a analizar los articulados que atenten, en este caso, con la Constitución. Y decirle algo, es verdad lo que dice el compañero Carlos Santín, me parece, en donde habla que lamentablemente no hay normas que puedan beneficiar. Es súper complicado con 137 asambleístas. Yo decía, por ejemplo, en Guayas hay más de 10 asambleístas representando y votando a favor de los intereses de Guayas. En el caso, por ejemplo, de Loja son 4. Entonces, totalmente tenemos una fuerza muy débil frente y sobre todo, pero asambleísta, ahí yo sí quiero hacer una observación. Son 4, pero ni siquiera entre los 4 han podido reunirse y tener defensa de intereses de la provincia. Cada cual ha tenido una posición distinta. Últimamente, la votación se ha registrado, en los últimos votos, por ejemplo, Rubén Bustamante y usted han coincidido, Verónica Arias y Raúl Auquilla, por otro lado. Pero imagínense que ni entre 4 hemos podido lograr unidad, mucho más, más asambleístas. Y con respecto a lo que muchas veces la gente dice, reduzcamos los asambleístas, hay que también analizar yo pienso que también deberíamos analizar otra arista. Yo recuerdo que en una administración anterior, con un asambleísta se hacían y se deshacían, porque los asambleístas eran poder, los asambleístas son poder. Manejaban partidas para hacer obras, Charito. Los votos cuentan, entonces ahí en ese sentido hay que verle definitivamente cuáles son lo que nos conviene. Nos dicen, reelección se ha de querer. ¿El asambleísta está pensando en una reelección? La verdad, yo lo único que hoy quiero es tratar de salir bien librada de todo el tema de esta crisis sanitaria. Es súper complicado, así que arriesgarme a pensar si mañana tendremos vida no se sabe. Lo importante es que hemos actuado con toda la verdad. Yo le digo, estoy con la conciencia totalmente tranquila. Se ha hecho lo posible por responder al país en esta crisis. Lamentablemente no es culpa mía los actos de corrupción, no es culpa mía que maneje la justicia y los órganos de control tanta impunidad, pero hemos respondido al país. En ese sentido, estimada Charito, tenemos que darle una respuesta, como usted bien dice. A veces no nos gusta a los políticos ser criticados y nos gusta que nos den aplausos. No siempre va a pasar eso. No solo ha sido fácil poder sacar proyectos bonitos. Hay proyectos muy complicados donde lamentablemente la situación obliga a responder a cierto sector. En el tema de lo laboral, yo estoy convencida que la Corte Constitucional va a echar abajo ese articulado. Nosotros lo hemos dicho antes, nos mantenemos ahora, así que en este caso, el decreto que hoy saca Moreno, esto es un tema que sí se tiene que analizarlo
directamente con la Asamblea. No hay, por ejemplo, posibilidades para llevar un juicio político a Moreno, sería lo ideal. La Constitución habla que en los 3 primeros años, sin embargo, yo considero que si Moreno toma a atentar directamente contra la economía, por ejemplo, los maestros, se va Moreno y no va a pasar eso. Es un hecho porque cada error le ha costado absolutamente a los ciudadanos. Ellos siguen lamentablemente gobernando y quienes siguen perjudicándose son los ciudadanos de a pie. Es una realidad. Correcto. Ángel Ortiz nos dice, por favor, Charito, que responda algo. Dice, todo nos da vueltas. Hacen una comparación con la ministra Romo. Esta pregunta, por lo menos, ¿cuántas leyes o reformas ha presentado y cuántas ausencias a la Asamblea tiene, considerando que es una de las que más falta asambleísta? Esa información circuló en redes sociales bastante fuerte, en donde se la colocaba como una de las asambleístas con mayor inasistencia. ¿Qué decirle a los lojanos? Usted responde a la votación popular que Loja le dio. Claro que sí. Realmente, si usted pide al Observatorio Legislativo, que son los encargados de ver, fue en el primer año. Esa noticia sigue rondando, que es de la administración del Chato. Funcionarios que trabajaron con él lanzaron eso. Tienen una fijación conmigo. Y al principio era por el tema de yo pedí permiso porque tuve un embarazo riesgoso. De hecho, hay los certificados. Y cuando uno vota, por ejemplo, en la Asamblea, ahí llaman a debatir varios temas y siempre uno se tiene que registrar. Por ejemplo, en un día puedes registrarte 4 o 5 veces y ese es obviamente uno de los temas que salen como 5, 25, 10 faltas. Entonces, eso fue por realmente tuve un embarazo totalmente riesgoso y la verdad se ha presentado más de 10 proyectos de ley, la que más juicios políticos ha presentado y la que más solicitud de información ha generado. Así que yo creo que hay situaciones complicadas, nos gustaría poder responder más a la ciudadanía, pero la Asamblea Nacional, como ustedes pueden ver, hay intereses que a veces no permiten avanzar y responder, porque lamentablemente los partidos políticos, como usted decía, a veces no permiten coincidencias claras para beneficiar, y no es porque no exista la voluntad, todo se hace con votos en la Asamblea Nacional, y estamos totalmente en desventaja, pero yo coincido con usted, el número de legisladores se tiene que bajar. 137 me parece exagerados porque a la larga es un grupo de personas que van a sacar leyes que beneficien a un país y eso se tiene que repensar. De hecho, yo fui una de las que firmé la enmienda presentada por Jorge Yun, del alcalde de Quito. Nosotros le apoyamos para poder reducir por lo menos los asambleístas nacionales, que los 15 nacionales a la larga llegan a ocupar una curul y el trabajo es igual que uno provincial. Asambleístas es un tema bastante personal que en realidad se hizo mucha noticia, pero le voy a dar a usted, por ser un tema personal, la potestad de si quiere responderlo o no quiere responderlo, porque se trata, cuando involucramos a alguien más, sobre todo cuando se trata de personas, se trata de niños que no tienen nada que ver con un tema político. Yo sí quisiera consultarle porque acá hacen referencia a lo que fue noticia de supuestos $30,000 que usted habría gastado en el bautizo de su hija, de su hijo asambleísta. No, fue totalmente. Le dejo a usted la posibilidad de responder. No, sí, no hay ningún problema. Charito, yo la verdad no tengo problema en responderle ni de mi vida personal ni mi vida pública, porque lamentablemente estamos expuestos. No fue verdad lo que sacaban, que por poco hasta Rafael Correa por poco a bautizarlo a mi hijo. Fue totalmente mentira. Yo quiero decir algo, voy a aprovechar esta oportunidad para decirle que hay gente que está pagando medios de comunicación para tergiversar. Eso nosotros tenemos claro y en política la mala intención predomina. No basta con criticar a un político, sino es lamentable que se metan a la vida privada. Eso es lo que pasó. Al final puede cualquiera pedir un proceso de fiscalización, abrir mis cuentas, las cuentas de mis padres, la cuenta de mis hermanos. Creo que estamos llamados justamente a transparentar y la persona que cree que fallado tiene toda la legitimidad de presentar la denuncia en la fiscalía. De hecho, el propio periodista que lo hizo público debería llegar a la fiscalía con la documentación porque fue tan nefasto. Yo no escuché la entrevista, pero me cuentan que me había inclusive comparado con un político de Guayaquil que no tenía nada que ver. Lo que haga con mi hijo, lo que haga con mi vida privada, la disfruto en cada momento y lo seguiré haciendo, porque para mí es muy importante. Yo dejaré de ser asambleísta, pero dejar de ser madre jamás. Yo creo que uno por los hijos da la vida. Muchísimas gracias, asambleísta. Aquí déjeme decirle que hay, y a ustedes también que se han conectado, más de 268 comentarios. Es difícil darles a todos, pero voy a buscar por aquí. Renato dice, Charito, pregúntele por qué se robó el logro de los estudiantes ante la Corte Constitucional. Estimado Renato, creo que recién se integra a la transmisión. Ya dimos respuesta a esta pregunta que ha sido bastante recurrente
por parte de las personas que se han venido sumando a esta transmisión. Ya nos dijo que reelección no es el momento, no lo busca, creo que no lo busca, y bastante complejo. Pregúntele por qué dirección provincial le dieron por el voto o para mantenerse las que tienen, que se olviden que el poder es pasajero. Asambleísta, esto es bastante recurrente. De hecho, el asambleísta Bustamante, con quien vamos a hablar el día de mañana, quiero comentarles que en primera instancia había una negativa a dar la cara a la provincia y decirnos el por qué, porque yo pienso que independientemente de que así estemos en contra de lo que hicieron, porque debemos recibir una explicación. Los lojanos dieron el voto, se financian los sueldos con los impuestos, y ahí es cuando un personaje político se debe al criterio también y debe dar respuestas a los ciudadanos. Asambleísta, reparto de hospitales, reparto de instituciones públicas. Por acá Renato Gila nos dice que le preguntemos qué le han dado, qué le han repartido. ¿Hay una dirección? Nos dice Renato específicamente. Pregúntele qué dirección provincial. Bueno, Renato, ojalá mañana a primera hora pueda denunciar en la fiscalía. Es más, si quiere yo le puedo acompañar, porque me parece que uno tiene que ser justo con las cosas que ve que están mal. Y el reparto, sí, por supuesto, yo escuché un montón de escándalos de corrupción. De hecho, le recuerdo que el asambleísta Fernando Flores de mi bancada presentó que dentro del proyecto se puede incluir que de manera inmediata se auditen a todos los familiares de los asambleístas, que es lo correcto. Es escandaloso verlo al asambleísta, por ejemplo, Daniel Mendoza, que en el departamento de su asesor encuentren solamente en cheques 1,5 millones y en dinero más de $50,000. Entonces, eso me parece que es justo, se tiene que auditar, y el señor Agila me parece que tiene información relevante, y él como un ciudadano responsable que es y activista que es, tiene que mañana de manera inmediata acusar a las personas que se han repartido los hospitales y las instituciones públicas. Me parece que esas prácticas se las tienen que desterrar, y él como un ciudadano responsable que es, pues yo estoy convencida que lo va a hacer. Asambleísta, pero ¿a usted no le han ofrecido nada a cambio de ese voto? Ay, vaya, imagínese, Charito, ¿usted cree que si nosotros tendríamos compromiso podríamos hablar con la libertad y criticarlo al propio presidente Moreno? Las personas que no hablan son las que tienen silencios. Y sabe que no es una práctica exclusiva de este gobierno, son de años atrás. Que pregunten los legisladores que hoy tratan de limpiarse las manos cuántas instituciones manejaron y qué hicieron con las instituciones. El tema de sobreprecios, me parece que la memoria tiene que no olvidar esos temas. Así que yo tranquila, caminaré tranquila, levantaré la cara siempre con una sonrisa, porque el que nada debe, Charito, nada teme. Perfecto. ¿Hasta cuándo va a durar la reducción de salarios a los docentes? Nos dice Jiménez Pinza. No, es que no estamos nosotros hablando de eso, fue un decreto del Ejecutivo, así y no, y nosotros no vamos a permitir eso. Lo que pasa es que asambleísta hay algo y que lamentablemente yo pienso que a lo mejor no se midió la responsabilidad o cómo esto iba a reventar. Días después de que ustedes aprueban la ley de apoyo humanitario, el presidente de la República, aun cuando la ley no está vigente, lanza esta reducción por un poco, eliminación de contratos ocasionales, ya no hay, creo que son más de 3.500, pero también el tema de la reducción de sueldos a los empleados públicos en un 25%. Entonces, la ciudadanía une esas dos cosas. Ah, claro, a ver, hay que dejar, qué bueno que usted lo aclare, de hecho es la primera periodista que lo escucho que lo define tan bien. Primero, la ley humanitaria no está en el registro oficial, si bien es cierto se terminaron los 2 debates. Hoy lo que sale Moreno es a cuenta de responsabilidad del Ejecutivo, y por eso le decía, a veces la gente como que trata de mezclar estos 2 temas para perjudicar. Yo le decía algo, primero sale el presidente de la República antes que se le tope un centavo al maestro. Eso es un hecho, está calentando las calles con justa razón, se tienen que prender esa, yo creo que esa lamentablemente, asambleísta, sí, hemos visto que la gente se está organizando, pero lamentablemente esto va a traer más contagios, esto va a traer un colapso aún más de hospitales, porque estamos en una pandemia, en un virus que todavía no se lo ha controlado, no se midieron esas responsabilidades. Ángel Ortiz nos dice la última pregunta que hago: ¿siente usted que el costo-beneficio de apoyar a su bancada y que le den los nombramientos a los ganadores del Quiero Ser Maestro 6 valió la pena sabiendo el nivel de rechazo que tiene actualmente? Bueno, yo no sé cuál es el nivel de rechazo, la verdad no me he hecho un análisis o una encuesta, que la verdad yo creo que los actos y la responsabilidad en la Asamblea son los votos, al contrario, me mantengo en que fue una decisión
coherente, porque había el sector de los maestros, 12,000 maestros. Segundo, la estabilidad también de los médicos. Y no quiero poner derechos versus derechos, pero tan importante es responderle también a ese sector como el tema de las becas, como el tema de los créditos de la banca pública para los pequeños comerciantes. Como usted decía, no es una ley tan fácil de asimilarla. Hay excesos y yo me quedo tranquila porque desde el inicio yo he criticado este tema y más bien dentro de nuestras posibilidades está en tomar decisiones. El político tiene que aprender a tomar decisiones, por más fuertes que sean. Y yo una vez más digo, Charito, la Corte Constitucional echará abajo ese articulado que es evidente y más bien esperemos el veto del Ejecutivo. No ha pasado absolutamente nada todavía, nada está dicho. Esperemos que los decretos emitidos por parte de Moreno logren calmar en este caso toda esa efervescencia social que se está lamentablemente dando. Y usted dice algo con toda la seguridad. Es lamentable que en una pandemia lamentablemente pase esto porque quienes están saliendo a arriesgar su vida son los sectores lamentablemente sociales. Muchísimas gracias. Yo quiero agradecerle a ustedes, asambleístas. Nos quedan muchísimos mensajes por leer. También quiero decirle que hay mucha gente inconforme, descontenta con el accionar, con el voto a favor de la ley humanitaria. Creo que usted debe ser consciente de este nivel de inconformidad por parte de la ciudadanía, porque cuando le topan el bolsillo al ciudadano que no tiene estabilidad laboral, que tiene que trabajar menos, si antes ganaba $400, ahora tendrá que ganar 200. Si antes usted proyectó su sueldo para pagar una hipoteca, ahora ya no le va a alcanzar. Si antes usted a sus hijos los tenía en un curso adicional, ahora ya no lo va a poder hacer. Es decir, el golpe es bastante duro, asambleísta. Vea, nosotros desde el inicio presentamos eliminar la tabla, así que por eso le decía, es tan difícil que la gente entienda. Una de las primeras propuestas es eliminar la tabla. Dentro de, por lo menos nuestra bancada, fuimos muy claros. Y mire, sí, pero yo le hago referencia al tema laboral, asambleísta. La tabla ya no está, ya no es parte del tema laboral. Le hablo cuando se le permite, el artículo 19, 20, 21, en el primero se le permite la nueva contratación sea tanto en jornada completa como a la mitad. Estamos hablando de 40 o 20 horas. Y es lógico que si usted trabaja a la mitad, le van a pagar la mitad. Ese aporte laboral le van a hacer sobre la mitad. Entonces, a eso es lo que yo le hacía referencia a asambleísta. Sin embargo, su decisión la ha tomado, la ha explicado el día de hoy. Así es, el objetivo con toda responsabilidad. Exacto. El objetivo de esta entrevista era dialogar sobre eso, espero que no se haya sentido ofendida. He dado paso a infinidad de mensajes que se han escrito y agradecerle también, asambleísta, por haber aceptado dar la cara a la ciudadanía de Loja y responder sus interrogantes. Muchísimas gracias. No, con todo gusto, estimada Charito. Es importante poder responderle al país, no solamente a la provincia, porque ellos son momentos muy complicados y hay que lamentablemente responder frente a esta situación. Y ojalá mucha gente que critique también pueda sumarse en este proyecto de algún momento, poder generar un espacio laboral. A veces es difícil ponerse solamente de un lado, pero habían cosas positivas en la ley que no podíamos echar abajo. Yo le decía, desde el inicio nosotros habíamos planteado que había una posibilidad de poder llegar a un acuerdo directamente con los sectores del sector, en cambio del food, por ejemplo, pero no se acogió. Me encantaría que cojan mi propuesta, sin embargo, estamos en espera de que venga ese veto. Son decisiones que pasen, hay personas que obviamente critican y aprovechan esto, es parte de la política. Así es, lamentablemente, este quehacer tan complicado, pero aquí estamos respondiéndole al país, como siempre nos ha caracterizado la valentía. Muchísimas gracias a ustedes. Quiero comentarles que el día de mañana estará el asambleísta Rubén Bustamante, así que los invitamos a estar pendientes de la entrevista a las 20 horas. Buenas noches.